Los relatos de la abuela. Muy buenas noches, queridos amigos y suscriptores. Nuevamente con ustedes, los relatos de la abuela. La historia que les vamos a contar el día de hoy me la manda uno de mis queridos suscriptores, que es mi hermano. Y esto sucedió en unas grutas. Espero y les guste. Hace algún tiempo viajé al estado de Guerrero. Ahí realizábamos una actividad de espeleología en el que entrábamos a una caverna que por aquellos tiempos no estaba turística. Hoy ya se encuentra turística. El poblado se llama El Mogote y la caverna se llama, o le dicen, La Mariposa. Antes acampábamos afuera y nos quedábamos ahí algunos días y entrábamos a la caverna. Cierta ocasión entré solo con mi hijo y se nos hizo tarde por diferentes situaciones. Nos quedamos afuera hasta ya tarde. Eran más o menos las 6 de la tarde cuando comenzamos a caminar. Caminamos, como comentaba, 1 kilómetro del pueblo para entrar a la gruta. Se caminaba por la orilla de la carretera y después empezabas a descender porque estaba como en un cono, era tipo cono, hacia donde tenías que bajar otros 200 metros. De ahí bajábamos con cuerda para entrar a la gruta, que como ya les había comentado estaba totalmente natural. Una vez que entramos, comenzamos a caminar y pues obviamente había luz del día. Ya dentro de la cueva pues utilizamos las lámparas, comenzamos a caminar y transcurrida más o menos 1 hora que en el recorrido estaba un poquito accidentado. Habría que arrastrarse. En algunas había que tomarse de las rocas, había que pasar con cuerda, etcétera, etcétera. Y comenzamos a notar que alguien venía caminando detrás de nosotros. Dentro de una cueva los sonidos se hacen más fuertes, se potencializan por el mismo silencio que ocasiona el suelo. Además, como no hay casas cercanas, puedes escuchar pues prácticamente si se cae un alfiler dentro de la gruta. Entonces íbamos descendiendo y íbamos escuchando que venían caminando detrás de nosotros. Esto no se me hizo tan extraño porque pues esa gruta recibía visitantes esporádicos, pero sí recibía visitantes. Y escuchábamos claramente cómo venían platicando y los golpes de los pasos que tenían las otras personas. Al principio nos quedamos parados, pero pues le dije a mi hijo, no, vamos a seguir avanzando. Ya allá abajo pues tal vez los veamos. Llegamos al punto, más o menos son un poco más de 2 horas en donde empiezas a arrastrarte casi todo el tiempo y ya está inundada la cueva, tiene agua y hay que irse arrastrando. Y en algunas partes hay bóvedas donde te puedes parar. Llegamos a un punto en donde ya no podíamos descender y había poco oxígeno. Entonces comenzamos como a marearnos un poco y ya en ese momento empezamos a regresar. Todavía muy tranquilos porque pues sentíamos que alguien más había entrado con nosotros. Y pues de alguna manera te da seguridad que haya otras personas dentro de esos lugares, dadas las circunstancias de peligrosidad, sobre todo no por una cuestión espiritual o de fantasmas, sino por una cuestión de accidentes que se pueden dar
y que estando ahí pues es un lugar de difícil acceso para que pueda ayudarte alguien más. Comenzamos el regreso y a cada tramo que avanzábamos pues nos dábamos cuenta que no había nadie. Pensábamos tal vez que se habían quedado, que no habían avanzado al mismo ritmo que nosotros, pero seguimos aún así caminando, y ya en esta parte donde vamos a la mitad del regreso, pues ya nos percatamos efectivamente que nadie estaba dentro de la gruta y que todos los ruidos que habíamos escuchado con anterioridad, las voces, los pasos, los golpes, pues habían sido una señal de, pues no lo sé, no podría explicarlo, pero no fue de una persona, fue otra cosa lo que escuchábamos. Y conforme avanzábamos, pues podíamos comprobar esa teoría de que nadie había estado con nosotros. Ya salimos y íbamos prácticamente corriendo, porque pues estando solos tan lejos del pueblo y en un lugar tan solitario, pues sí teníamos miedo. Hicimos un tiempo total en el recorrido, cerca de 4 horas. Ya para cuando salimos de la gruta eran prácticamente cerca de las 11 de la noche. Obviamente pues salimos sudorosos y muy cansados y muy asustados además, porque no encontramos a nadie, pero todavía teníamos la esperanza de que pues las personas que se supone habíamos escuchado hubieran entrado no tan al fondo como nosotros y hubieran salido antes. Y bueno, todavía regresamos y sentíamos esa sensación de que alguien nos observa, de que alguien nos sigue. Es una sensación no relacionada con la seguridad. Ahí sí ya se relaciona la cuestión espiritual, en la cuestión del miedo a lo desconocido, al mundo, a un inframundo, ¿no? Bajo la tierra. Y en este momento pues ya íbamos muy rápido, ya íbamos asustados y regresamos al pueblo, y lo primero que llegamos a preguntar es si alguien más había entrado después que nosotros a la gruta, porque tenían que avisar para poder entrar. Y obviamente el dueño del ejido en donde se encontraba la gruta pues nos corroboró lo que no queríamos escuchar, y fue que nadie había entrado después de nosotros, ni antes ni después. O sea, estuvimos solos y escuchando una cantidad increíble de ruidos y sonidos, como si estuviera la gruta junto con otras 5 o 6 personas más. Es algo pues ya fuera de la gruta, pues ya no da tanto miedo como adentro. Si eso lo hubiéramos sabido adentro, pues el pánico nos hubiera invadido, pero todavía la mente te dice no, alguien hay aquí. Pero cuando nos dan ya esta versión de que nadie entró ni antes ni después, pues sí, el miedo. Y pues después de contarle esta historia al señor que era el dueño del ejido, el señor se llama Santiago Rosales, él nos platicó que uno de sus hermanos en una ocasión se quedó dentro de la gruta sin luz, llevó a unas personas y a la hora de salir salieron todos y él se quedó, se le acabó la batería de su linterna y se quedó adentro. Regresaron 2 horas después por él, y él a sus palabras dijo que su hermano quedó trastornado, que quedó loco después de esa experiencia. Y pues algo entendí ese día, porque nosotros íbamos con luz y acompañados y se siente un miedo tremendo. No quiero pensar estar en ese lugar, estar escuchando las voces y a la gente
Pues sí, es una experiencia en lo personal muy emocionante. Sí viví un miedo muy interesante, y la verdad es que volví a tener otras experiencias similares en otras grutas que después platicaré, pero nunca dejé de viajar a lugares como estos que tienen magia escondida en la profundidad. Y pues espero les haya gustado el relato. Les agradezco que lo escuchen. Adiós. Espero que les haya gustado nuestra historia. Recuerden que en ese tipo de lugares muere mucha gente. ¿Por qué? Porque hay ríos subterráneos, porque se pierden o porque los pica algún animal ponzoñoso. Y todas esas almas en pena son las que se manifiestan cuando la gente va de visita. Recuerden que el sábado tenemos un en vivo a las 10 de la noche. Esperemos contar con la presencia de todos. Así que no estamos solos. Siempre hay alguien que nos vigila. Buenas noches y que descansen.